El frío en esta casa no es normal. No es ese tipo de frío que se cura con una manta de lana o con 2 pares de calcetines. Es un frío que sube desde las tablas del suelo, atraviesa las suelas de las botas y se te mete en los huesos, como si la misma estructura de madera estuviera muerta y rechazara cualquier intento de calor humano. Estoy parada frente a la ventana de la cocina. El vidrio está sucio, cubierto de esa grasa vieja que se acumula tras años de freír cosas baratas. Y por fuera, la escarcha ha dibujado mapas de continentes que no existen. A través de un pequeño círculo que limpié con el puño de mi suéter, veo su casa, la de ella, Bochena. La luz de su porche está encendida, un ojo amarillo y enfermo que vigila la nieve. Sé que está ahí detrás de sus cortinas de encaje polvoriento. Sé que ha visto llegar el coche de mi marido hace 10 minutos y sé que está esperando el espectáculo. En mi mano derecha tengo un vaso de whisky barato. En la izquierda, un sobre arrugado que saqué de un libro hace apenas una hora. Mis manos no tiemblan. Hace mucho tiempo que dejé de temblar por hombres o por catástrofes. En mi trabajo, si te tiembla la mano, derramas el café hirviendo sobre el cliente y eso te cuesta la propina. Y yo, Angelina, nunca pierdo una propina. Escucho los pasos de él en el pasillo. La madera cruje, gime bajo su peso. Viene a echarme, viene a decirme que he perdido la guerra. Lo que él no sabe es que yo ya he quemado el puente, el barco y el puerto entero. Solo estoy esperando a ver quién se ahoga primero. Bebo un sorbo. El alcohol quema la garganta, pero no calienta el pecho. Aquí no hay nada que caliente ya. Para entender por qué estoy encerrada en una casa de verano a medio congelar en pleno febrero, peleando por unos metros cuadrados de madera podrida, tienen que entender primero quién soy. O mejor dicho, ¿qué soy? Soy camarera en La Parada, un restaurante de carretera en la autopista federal. Llevo 20 años sirviendo el especial del día a camioneros cansados, familias que discuten en vacaciones y viajantes de comercio que intentan tocarte la mano cuando les dejas la cuenta. Mi vida se mide en turnos de 12 horas, en el olor a grasa rancia que se te pega al pelo y no sale ni con 3 lavados, y en la falsa sonrisa que te pones como quien se pone un uniforme. En mi profesión aprendes una verdad universal. Todo el mundo miente. El cliente dice que la sopa está fría para no pagarla. El cocinero dice que la carne es fresca aunque lleva 3 días en la nevera. Y el dueño dice que somos una familia para no pagarnos las horas extra. Yo aprendí a leer a la gente por cómo dejan la mesa. Los que apilan los platos son ordenados pero tacaños. Los que dejan todo hecho un desastre suelen ser los que tienen más miedo a la soledad. Mi marido, llamémosle simplemente él, porque su nombre me deja un mal sabor de boca, como leche cortada. Él era del tipo que pide agua del grifo y se queja de que sabe a cloro. Nos casamos hace 15 años. Yo buscaba estabilidad. Él buscaba a alguien que le organizara la vida. Fue un contrato, aunque lo disfrazamos de romance con un vestido blanco alquilado y una tarta de 3 pisos que sabía a cartón. Él nunca tuvo ambición. Trabajaba en logística, un trabajo gris para un hombre gris. Yo traía el dinero real a casa, propina a propina, billete arrugado a billete arrugado, escondido en el frasco de galletas. Pero la casa, esta maldita dacha, esta casa de campo, era lo único que teníamos de valor. La heredó de su tía abuela, una mujer amargada que murió sola. Cuando decidí divorciarme, lo hice con la frialdad de quien hace el inventario al final del turno. No hubo gritos, ni llantos, ni escenas de telenovela. Simplemente miré mi cuenta bancaria, miré mis arrugas en el espejo del baño de empleados y supe que no iba a pasar el resto de mi vida lavando los calzoncillos de un hombre que ni siquiera me miraba a los ojos. «Quiero la casa de campo», le dije una noche, mientras él miraba un partido de fútbol. «Estás loca, Angelina», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Esa casa es herencia familiar, es mía. Tú tienes el apartamento en la ciudad, yo me quedo con la dacha. Es lo justo por 15 años de servicio». Se rió.
Fue una risa seca, desagradable. Ahí supe que no iba a ser un divorcio fácil, iba a ser una guerra de trincheras. Y en la guerra, como en el restaurante, gana quien tiene más paciencia y quien controla los cuchillos. Él pensó que yo me rendiría. Pensó que, como soy una simple camarera sin educación universitaria, me asustaría con sus abogados y sus amenazas. Pero se olvidó de algo. Yo trato con borrachos agresivos y con gente que se cree superior a mí todos los días. Tengo la piel dura como la suela de un zapato viejo. Así que hice lo único lógico. Empaqué mis cosas, dejé el apartamento y vine aquí, a la dacha, en pleno invierno. Posesión. Esa es la ley de la calle. Si estás dentro, es más difícil sacarte. Llegué hace 3 semanas. El lugar era un ataúd de hielo. La calefacción central estaba rota, las tuberías gemían y el viento se colaba por las rendijas de las ventanas como cuchillos invisibles. Mi rutina se convirtió en una batalla por la supervivencia térmica. Me levantaba a las 5 de la mañana, con el aliento formando nubes blancas en el dormitorio para alimentar la vieja estufa de leña. Mis manos, acostumbradas a sostener bandejas pesadas, ahora cargaban leños húmedos que siseaban al arder, como si se quejaran de ser consumidos. Pero el frío no era mi único enemigo. El enemigo real estaba al otro lado de la valla de madera podrida, Bochena. La vecina. Una mujer de edad indefinida, en algún punto entre los 60 y la muerte, siempre vestida con capas y capas de ropa vieja, con un gorro de lana que le tapaba hasta las cejas. Bochena no vivía, Bochena acechaba. El tercer día de mi estancia la vi. Yo estaba intentando quitar la nieve de la entrada con una pala oxidada. El silencio del bosque era absoluto, solo roto por mi respiración agitada y el crack-crack del metal contra el hielo. «No deberías estar aquí, Angelina», dijo una voz a mis espaldas. No me sobresalté. En el bar, si te asustas cuando se te cae una botella, pierdes el control. Me giré despacio, apoyándome en la pala como si fuera un cetro. Bochena estaba pegada a la valla, sus ojos pequeños y oscuros clavados en mí. «Buenos días, Bochena. También me alegro de verte». «Él me ha llamado», dijo ella, ignorando mi sarcasmo. Su voz sonaba como papel de lija. «Me ha dicho que has ocupado la casa ilegalmente. Dice que va a traer a la policía. Que traiga el ejército si quiere. Esta casa es bien ganancial hasta que el juez diga lo contrario. Y yo tengo las llaves». Bochena soltó una risita que sonó como tos seca. «Tú siempre fuiste demasiado ambiciosa para ser una simple camarera, siempre queriendo lo que no te corresponde. Esa casa tiene historia, niña. Las paredes oyen. Y yo veo. Lo veo todo». «Pues mira esto», dije, y volví a clavar la pala en la nieve, dándole la espalda. «Mira cómo trabajo, ya que no tienes nada mejor que hacer». Sabía que ella era su espía. Bochena siempre había adorado a mi marido. Él era el buen chico, el que le traía medicinas de la ciudad, medicinas que yo pagaba, por cierto, el que le arreglaba el fusible cuando se iba la luz. Yo era la intrusa, la mujer de clase baja que lo había atrapado. Los días pasaban lentos, pegajosos. La soledad en una casa vieja te hace pensar demasiado. Empecé a revisar cada rincón de la casa, no por nostalgia, sino para tasar. ¿Cuánto valían esos muebles viejos? ¿Cuánto valían las lámparas de bronce? Necesitaba saber cuánto dinero podría sacar si vendía todo antes de que él consiguiera una orden judicial. Fue en la biblioteca, una habitación húmeda con olor a moho y ratones, donde encontré el libro. Era una tarde de martes. El cielo estaba de un gris plomo, amenazando con una tormenta de nieve que nos dejaría aislados. Yo buscaba algo para encender la chimenea, algún papel viejo. En la estantería inferior, detrás de una colección de enciclopedias soviéticas que nadie había abierto en 30 años, había un libro de cocina, El arte de la cocina clásica. Lo saqué con curiosidad. Mi suegra, la madre de él, había sido una mujer terrible en la cocina, así que me extrañó ver ese libro allí.
Al abrirlo, noté que pesaba demasiado y que las páginas no pasaban. Estaba hueco. Alguien se había tomado la molestia de recortar con una cuchilla el interior de las páginas, creando un pequeño cofre secreto, un escondite clásico, casi ridículo. Dentro no había joyas ni dinero, solo había un sobre blanco, doblado por la mitad. Mi corazón no se aceleró, al contrario, se ralentizó. Es esa calma fría que te entra antes de un accidente de coche, cuando ves que el impacto es inevitable. Abrí el sobre. Era un informe de un laboratorio genético, una prueba de paternidad, fecha de hace 3 años. Mis ojos recorrieron los datos técnicos, los porcentajes, las firmas. Probabilidad de paternidad, 99.9%. El presunto padre, mi marido. El niño, un tal Mikhail, nacido hacía 4 años. Me quedé paralizada. No por el dolor de la infidelidad. Como dije, el amor se había evaporado hacía mucho. Lo que me dejó helada fue la sorpresa. Él, el hombre gris, el hombre sin ambición, tenía una vida secreta, un hijo, y había pagado una prueba de ADN para confirmarlo, y la había escondido aquí, en la dacha, el único lugar donde yo jamás venía porque obviaba el campo. ¿Quién era la madre? El informe no mencionaba el nombre de la madre, solo las muestras etiquetadas como madre y presunto padre. Cerré el libro. El sonido resonó como un disparo en la habitación vacía. Tenía un as en la manga. No, tenía un revólver cargado. Con esto no solo me quedaría con la casa, me quedaría con todo. Podría destrozar su reputación, su familia decente, todo. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba a mi aliada. Llamé a Adelina. Adelina no es mi hermana de sangre, pero como si lo fuera. La conocí en el restaurante hace 10 años. Ella era proveedora de licores, una mujer fuerte, inteligente, con trajes de chaqueta impecables y una mente afilada para los negocios. Ella fue quien me dijo que me divorciara. Ella fue quien me buscó al abogado barato pero agresivo. Ella era la única persona en el mundo que sabía dónde guardaba mis ahorros secretos. Adelina, tienes que venir, le dije por el teléfono, susurrando aunque estaba sola. Encontré algo gordo. Llegó al día siguiente, desafiando la tormenta con su todoterreno negro. Trajo vino caro, quesos importados y esa aura de seguridad que siempre me calmaba. Nos sentamos frente a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes desnudas. Le serví una copa, llenándola hasta el borde. «Cuéntame», dijo ella, cruzando sus piernas elegantes vestidas con pantalones de diseño. Sus ojos brillaban con la luz del fuego. Le mostré el papel. Adelina lo leyó despacio. Vi cómo sus pupilas se movían de izquierda a derecha. Vi cómo sus labios se apretaban ligeramente. «Maldito bastardo», murmuró, dejando el papel sobre la mesa baja. «Un hijo secreto. ¿Tienes idea de quién es la madre?» No, dije, bebiendo mi vino. Pero no importa. Con esto lo tengo agarrado por el cuello. Si esto sale a la luz, su familia ultraconservadora lo deshereda de lo poco que le queda. Le diré que si me da la casa y una pensión compensatoria, guardaré el secreto. Adelina asintió, pensativa. Acariciaba el borde de su copa con un dedo perfectamente manicurado. Es un plan arriesgado, Angelina. Si lo acorralas demasiado, puede volverse peligroso. Los hombres débiles son los peores cuando tienen miedo. No tengo miedo, respondí, y era verdad. La rabia había desplazado al miedo. Solo quiero lo que es mío. He servido mesas 20 años, Adelina. Me duelen los pies, me duele la espalda. Esta casa es mi jubilación. La vendo, me compro un apartamento pequeño en la costa y me olvido de la nieve para siempre. Adelina me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Parecía lástima, o tal vez cálculo. «Te ayudaré», dijo finalmente. «Mañana vendrá él, ¿verdad? Me dijiste que amenazó con venir este fin de semana». «Sí. Bien, estaré aquí. No dejaré que te enfrentes sola. Prepararemos una emboscada. Cuando llegue, le sacamos el papel». Esa noche dormí mejor que nunca. Tenía el arma y tenía a mi general al lado. ¿Qué podía salir mal? El día del juicio final amaneció con un cielo blanco, cegador.
La nieve había dejado de caer, pero el frío era absoluto, de esos que congelan los pelos de la nariz al respirar. Adelina se había levantado temprano. La encontré en la cocina, preparando café. Olía maravillosamente, a civilización y victoria. «Ya viene», dijo ella, mirando por la ventana. «He visto su coche en la curva de la carretera». Mi estómago dio un vuelco, esa sensación familiar de cuando el restaurante se llena de golpe y sabes que el caos es inminente. Me alisé el suéter, me atusé el pelo. «Que venga». Salí al porche. El aire helado me golpeó la cara. El coche de mi marido, un sedán gris y aburrido como él, se detuvo frente a la verja. Pero no venía solo. Bajó del coche. Llevaba un abrigo que le quedaba grande. Parecía más viejo, más cansado. Y detrás de él, del asiento del copiloto, bajó un niño. Un niño pequeño, de unos 4 años, con un gorro de lana azul. Me quedé petrificada en el porche. Él abrió la verja y caminó hacia la casa, llevando al niño de la mano. El niño miraba todo con ojos grandes y asustados. «¿Qué significa esto?», pregunté cuando llegaron al pie de las escaleras. Mi voz sonaba metálica. Él me miró. No había odio en sus ojos, solo una resignación profunda. «Vengo a hablar, Angelina, y traigo a Mikhail, porque ya no tiene sentido esconderlo». Sentí que el suelo se movía. Él lo sabía. ¿Sabía que yo tenía el papel? «Entra», dije, apartándome. Entraron en el salón. El calor de la chimenea los envolvió. El niño se pegó a la pierna de mi marido. Adelina estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a nosotros, mirando el fuego. «Angelina», empezó él sin quitarse el abrigo, «sé que quieres la casa. Sé que estás dispuesta a pelear sucio. Bochena me dijo que has estado revolviendo todo. Supongo que encontraste el libro». «Lo encontré», dije sacando el sobre de mi bolsillo. «Y esto te va a costar caro». Él suspiró. Se frotó la cara con una mano cansada. «No me importa el dinero, Angelina. Ya no. Estoy cansado de mentir. Mikhail es mi hijo. Eso es verdad». «¿Y quién es la madre?», escupí la pregunta con veneno. «¿Alguna cajera del supermercado? ¿Alguna secretaria?». Él levantó la vista y miró más allá de mí. Miró hacia la chimenea. «La madre está ahí parada». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Fue un silencio que aspiró todo el aire de la habitación. Me giré lentamente, muy lentamente. Adelina se dio la vuelta. Ya no tenía esa expresión de lástima. Su rostro era una máscara de piedra, fría y hermosa. «Hola, Rodion», dijo ella, usando el nombre de mi marido con una familiaridad que me revolvió el estómago. Mi cerebro intentaba procesar la información, pero era como intentar correr bajo el agua. «Adelina», mi voz era un susurro. «¿Tú?». «Lo siento, Angelina», dijo ella, sin un gramo de sentimiento en su voz. «No fue planeado. Ocurrió hace 4 años. Tú estabas trabajando doblaje de turnos en Navidad. Rodion estaba solo. Yo vine a traerle unos papeles. Y bueno, las cosas pasan». «¿Las cosas pasan?», repetí, sintiendo como la risa histérica burbujeaba en mi garganta. «Eras mi amiga. Me dijiste que me divorciara». «Porque necesitábamos resolver esto», intervino Adelina, dando un paso adelante, tomando el control de la sala como siempre hacía. «Rodion es un cobarde. Nunca te lo iba a decir. Yo necesitaba que te fueras, para que nosotros pudiéramos ser una familia. La casa es para Mikhail. Es su herencia». Miré a mi marido. Él miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. «Ella me convenció», murmuró él. «Me dijo que si nos divorciábamos, tú te quedarías con el apartamento y nosotros podríamos arreglar la dacha para el niño». Todo encajaba. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar con un estruendo ensordecedor. Adelina no era mi abogada. Adelina era la arquitecta de mi destrucción. Ella me había empujado al divorcio. Me había animado a venir a esta casa helada. Me había hecho sentir segura, solo para asegurarse de que yo misma cavara mi tumba. Así que, dije, sintiendo una calma terrible, la calma del ojo del huracán. «Tú», señalé a Adelina, «viniste ayer para ver si yo había encontrado la prueba, para controlarme». «Vine para ofrecerte un trato», dijo Adelina, sacando un cheque de su bolso. «Te damos una cantidad razonable. Te vas, nos dejas la casa y no haces escándalos.
Si vas a juicio con la prueba de ADN, Rodion admitirá la paternidad, yo también, y el juez verá que la casa es necesaria para el menor. Tú no tienes hijos, Angelina. El juez fallará a favor del niño. Perderás la casa de todas formas. Tomen su cheque, dije, agarrando el papel de Adelina y arrojándolo al fuego. Las llamas lo lamieron y lo consumieron en un segundo. Y tomen su casa, que se la quede el Estado, que se pudra. Caminé hacia la puerta. Agarré mi bolso, que ya tenía preparado. Me voy, dije, poniéndome el abrigo. Tengo turno en el restaurante mañana. ¿Y saben qué? Prefiero servir mesas el resto de mi vida que pasar un minuto más con gente como ustedes. Salí a la nieve. El frío me golpeó, pero esta vez no me dolió. Me sentí ligera. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché los gritos de Adelina detrás de mí, discutiendo con vocena. Arranqué el motor, puse la calefacción al máximo y conduje lejos de allí, dejando atrás la dacha, al marido, a la amiga traidora y al niño secreto. Perdí la casa, sí, pero gané algo más importante. Vi cómo se destruían entre ellos. Y para una camarera que ha visto lo peor de la gente durante 20 años, eso es mejor que cualquier propina. Uf, menuda historia, amigos. La frialdad de Angelina, la traición calculada de Adelina y esa intervención final de la vecina vocena. Es de esas situaciones donde realmente te das cuenta de que no conoces a nadie, ni siquiera a los que duermen en tu misma cama o a los que llamas mejores amigos. Angelina perdió la propiedad, es cierto, pero escapó de una red de mentiras que llevaba años tejiéndose a su alrededor. A veces, ganar significa simplemente salir del juego antes de que te destruyan por completo. Pero aquí es donde necesito vuestra opinión, porque esta historia tiene muchas capas grises. ¿Creéis que Angelina hizo bien en irse y dejar que todo ardiera? ¿O debería haber luchado con esa prueba de ADN para intentar sacarles más dinero, aunque fuera por venganza? Y sobre todo, ¿qué haríais vosotras si descubriréis que vuestra mejor amiga es la madre del hijo secreto de vuestro marido? Por favor, dejadme vuestras respuestas en los comentarios. Leo absolutamente todo y me interesa muchísimo vuestro punto de vista. Si esta historia os ha puesto la piel de gallina, no olvidéis darle al botón de me gusta y suscribiros al canal para no perderos la próxima confesión. Hay muchas historias ahí fuera y nosotras las contamos todas. Cuidaos mucho y vigilad en quién confiáis. Hasta la próxima.